día más a nuestros encuentros semanales, ese estudio sistemático de la Biblia que hacemos cada día del año. Estamos en la serie Descanso en el Ungido, estudiando la Biblia. Estamos formulando cómo podemos llegar a buscar un equilibrio entre el dolor, el sufrimiento y los malos momentos con nuestra realidad como creyentes. El tema 7, el descanso, las relaciones y la salud, nos va a llevar a una preciosa historia, antigua, pero totalmente actualizada, de cómo se tratan los problemas, de cómo se tratan los conflictos cuando alguien se siente, porque lo es, o se siente dolido por circunstancias que otros han realizado y practicado en su vida. El descanso, las relaciones y la salud. Un precioso versículo para recordar, introductorio como marco de todo el estudio de hoy. Génesis 45:5. Pero ahora no os aflijáis, dijo José a sus hermanos cuando se hizo patente delante de ellos. No os pese haberme vendido aquí, porque para salvar vidas me envió Dios por delante. Esta declaración conocida, espectacular, de José hacia sus hermanos, intenta nivelar el dolor, todo lo que él ha pasado a lo largo de la historia y, sobre todo, marcar un nuevo comienzo. Porque finalmente, las relaciones que se establecen no solo tienen un carácter de restablecer las relaciones entre diferentes personas, sino que también trae paz y seguridad al corazón del ser humano. Comenzamos nuestro itinerario recordando todas esas historias de personas que tuvieron que decidir en un momento determinado si seguir pegados al dolor, al sufrimiento, al rencor, o proyectar su vida hacia adelante, dejando que sea Dios el que juzgue a cada uno de nosotros. La primera aproximación al texto lleva por título Enfrentar el pasado. El pasado, mis hermanos, se puede manejar de diferentes formas. Podemos vivir pegados al pasado y revivir cada día las experiencias del pasado. Pero eso produce un problema serio en la vida del ser humano. No le permite vivir el presente coherentemente y no le permite que Dios trabaje en el futuro los errores que hemos cometido en el pasado. La única parte del tiempo pasado, presente y futuro que disponemos los seres humanos es el presente. Y es poner nuestro pasado en manos de Dios. No podemos cambiarlo, no podemos saber cuál es el futuro, pero sí podemos permitir que Dios estructure nuestra vida enfrentando los errores del pasado y proyectándonos hacia adelante. Un texto precioso que todos conocéis de Génesis 42, del 7 hasta el 12. Al ver a sus hermanos, aquel joven de 17 años que fue vendido a sus primos, que eran comerciantes, y que terminó en la cárcel y terminó acosado y acusado por la esposa del jefe de los eunucos. Ahora, en la corte del imperio más grande del momento en la tierra, ahora va a vivir una experiencia, ordenando su presente y no permitiendo que el pasado modifique su capacidad de recuperar en el futuro. Al ver a sus hermanos, José los reconoció, pero disimuló y les habló con dureza.
¿De dónde venís? Contestaron, de Canaán, a comprar alimento. El Señor le había indicado a José cómo proveer el alimento en una época donde había abundancia, a otra que por una gran inundación del río Nilo había estropeado todas las cosechas durante 7 años. Y ahora el hambre que en Canaán tenían por una sequía hace que emigren hacia la capital del imperio egipcio a buscar alimento. José reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. Finalmente, las cosas avanzaron en la dirección correcta para José. Salió de la cárcel, lo estamos comentando, salió de la cárcel, además lo nombraron primer ministro del imperio. Después de interpretar los sueños de Faraón, se casa, tiene hijos. Los almacenes de grano de Egipto están llenos y ha comenzado la hambruna predicha. Entonces, un día, los hermanos de José aparecieron en Egipto. José tenía en su mano el poder para haber hecho justicia y nadie le podía haber dicho absolutamente nada. Pero José conocía a ese Dios que él va a transmitir en su vida cada día. ¿Sabéis? Cuando los seres humanos tomamos acciones o tomamos decisiones, estamos mostrando al Dios en el cual creemos. José no se dejó ahogar en el sufrimiento, no se dejó ahogar detrás de una situación que ya no podía cambiar ni tan siquiera modificar. Se acordó José, versículo 9, de los sueños que había soñado sobre ellos y les dijo, sois espías, habéis venido a inspeccionar las zonas que no tienen guardia del país. Le contestaron, de ningún modo, Señor, tus servidores, tus esclavos, sería el término original, han venido a comprar alimentos. Somos todos hijos de un mismo padre, gente honrada. Tus esclavos no son espías. Pero José replicó, ¿cómo que no? Habéis venido a inspeccionar las zonas desguarnecidas del país. José tenía en su mano haber aplicado una justicia que por derecho humano le hubiese correspondido. Practicar como José los principios bíblicos en nuestras relaciones no significa que podamos o debamos aceptar los abusos, los malos tratos o las injusticias. Cada uno es preciso y concreto y precioso a los ojos de Dios. Jesús pagó. Jesús asimiló el precio máximo en su muerte para que nosotros tengamos la vida eterna. Jesús en Mateo nos muestra en Mateo capítulo 25 del 41 al 46, textos muy conocidos. Dice, entonces dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, no me dices de comer, estuve desnudo. Todos conocemos el texto. No podemos amar a Dios si no mantenemos unas relaciones personales equilibradas. Y eso es lo que José estuvo dispuesto a hacer para pasar posiblemente la página más dramática de su vida, porque el resto fueron consecuencias que él vivió.
Para ello hay que tener una preparación que José decidió aplicar en su vida. José perdonó a sus hermanos. Eso es lo que vamos a llamar en la segunda aproximación la preparación del terreno. Y se decían, estamos pagando el delito contra nuestro hermano. Es curioso que después de pasar tantos años, posiblemente casi 40, todavía la conciencia les impidiera ser felices a los hermanos de José. Cuando lo veíamos suplicándonos, angustiado, y no le hicimos caso. Ahora, afirman ellos, nos toca a nosotros estar angustiados. Aunque son hijos de Jacob, aunque son hijos de la alianza, aunque son hijos que conocen a Dios, sienten que ellos tendrán que pagar por esos pecados que cometieron. Pero José les va a mostrar que la religión bíblica, el perdón es lo que diferencia a esa religión de otras religiones. Una religión pagana. El que se equivoca siempre paga con su vida, siempre paga en penitencias. En la religión bíblica, el perdón pone a cero todo aquello que forma parte de nuestro pasado. Es una de las grandes virtudes de la religión, de la alianza, de la religión de Dios. Rubén, un personaje que jugó un papel demasiado ambiguo cuando vendieron a José, no os decía yo que no pecaseis contra vuestro hermano, pero no me hicisteis caso. Ahora nos piden cuentas de su sangre. No sabían que José los entendía, porque había usado intérprete para hablar con ellos. Al igual que otros personajes bíblicos como Moisés, 40 años sin hablar un idioma y habiendo aprendido otro idioma, en este caso en ambos el egipcio, le hacía difícil que su lengua pudiese reproducir con exactitud la lengua materna, la lengua que había aprendido en su casa. Él se retiró y lloró. Después volvió para hablar con ellos. Escogió a Simeón y lo hizo encadenar en su presencia. La pedagogía de José está enmarcada en sus propias decisiones. José se escondió detrás de un intérprete, posiblemente personas que como él venían de Canaán. José escucha atentamente la confesión de sus hermanos. Los hermanos habían pensado que al deshacerse de José, éste ya no los delataría delante del Padre. Creyeron que ya no tendrían que soportar más sus sueños y nunca pensaron que tendrían que verse protegidos por las consecuencias de esos sueños y tendrían que verse rescatados por Dios a través de una decisión de José. José es muy consciente del hambre que inunda todo el país y además que duraría varios años. Eso le da a trazar un plan. ¿Para qué? Para encontrarse con su padre y encontrarse con su hermano materno, el pequeño Benjamín. Y por eso manda que le traigan a Benjamín y que él pueda disfrutar de esos años que le han robado por las injusticias del ser humano. Después de ver que Benjamín todavía estaba vivo, organiza una fiesta en la que, obviamente, muestra favoritismo por su hermano materno.
para ver si todavía aquellos viejos patrones de celos todavía estaban en vigencia. Los hermanos ya no muestran ninguna tendencia a ser celosos del trato de José hacia Benjamín. Aquellos hombres no podían imaginar el futuro tan extraordinario que les esperaba por la generosidad de José. Perdonar significa olvidar. Pero ¿olvidar en qué sentido? Los seres humanos no podemos olvidar, no sabemos olvidar, pero sí sabemos ordenar los momentos difíciles de forma que, aunque están ahí, no nos hagan daño. Y eso es lo que José va a realizar. Jesús es una clave importante de cómo asumió para sí mismo el regalo que, al igual que José o sus hermanos, Jesús hizo con nosotros. El perdón ha de definirse como la disposición a abandonar nuestro desarrollo al resentimiento, a la condena y a la venganza hacia un hecho del pasado. El perdón significa, sobre todo, que entregamos nuestro sentimiento y nuestro deseo de venganza y lo ponemos en las manos de Dios. Y el ejemplo lo tenéis en pantalla. Mateo 18, 21 y 22. Entonces se acercó Pedro y le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? ¿Sabéis? Estudiar este texto es muy significativo. Porque, según la tradición judía, perdonar a una persona había que hacerlo 3 veces. Hasta 3 veces. Pedro, en un acto de generosidad, dice: bueno, Señor, hasta 7 veces, más del doble de lo que socialmente estaba atestiguado en la época. Y Jesús le contesta de una manera particular, de una manera que nos pone ante nosotros el verdadero dilema del perdón. Jesús le contestó: no digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Un número relacionado con el jubileo, con la vuelta al orden en las relaciones de transacciones, de problemas que había en Israel. Jesús está diciendo, con 70 veces 7, que el perdón forma parte de la reconciliación de los seres humanos y no hay límite para esa reconciliación. José, volviendo a la historia, ofreció también una segunda oportunidad para que las relaciones familiares se restablecieran. No hay rencores, no hay venganza, no vuelve a las cosas que sucedieron en el pasado. Cuando nosotros nos ponemos de acuerdo en la tierra, se pone de acuerdo también en el cielo. Continuamos. ¿Cómo ponerlo en práctica? Porque todos sabemos que una cosa es saber algo y otra cosa es hacerla. ¿Cómo poner en práctica lo que nos sucede en nuestra vida? El texto es Mateo 5, 44 al 48. Pues os digo, amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre del cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Si amáis solo a los que os aman, ¿qué premio merecéis? También hacen lo mismo los recaudadores de impuestos, esos marginados de la sociedad. Si saludáis solo a vuestros hermanos,
¿qué hacéis de extraordinario? También hacen lo mismo los paganos. Sed pues perfectos, como vuestro Padre del cielo es perfecto. Me gustaría dedicar unos minutos a analizar este texto, ya que el término que se traduce por perfecto tiene varios significados en la Biblia. Pero tomándolo del punto de vista de este contexto, nos ayuda a ver algo que es muy importante. La perfección, la madurez, llegar a la plenitud de algo, es saber establecer con nuestros iguales criterios de equidad. O dicho de otra manera, aplicar a nuestra vida diaria los criterios que Dios pone para la reconciliación. No habla de mi naturaleza, habla de mis actitudes. Y eso sí se puede conseguir. Por lo tanto, sed pues maduros, llegar a la plenitud como Dios ha llegado a esa plenitud al restaurar a la humanidad del lugar donde se encontraba, sin guardar rencor y proyectándonos hacia la eternidad. El perdón con el amor comienza con una decisión más que con un sentimiento. El perdón no es un sentimiento. El perdón es restablecer una relación rota. ¿Cómo hallar descanso después del perdón? José, volviendo a la historia original, le respondió: no tengáis miedo. ¿Ocupo yo el puesto de Dios? Vosotros intentáis hacerme mal. Dios intentaba convertirlo en bien, conservando así la vida de una multitud como sois hoy. Por tanto, no temáis. Yo os mantendré a vosotros y a vuestros hijos. Y los consoló, llegándoles al corazón. José vivió en Egipto con la familia de su padre y cumplió 110 años. Llegó a conocer a los hijos de Efraín hasta la tercera generación y también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, y los puso sobre su regazo. Como decíamos, el perdón tiene que ver con una actitud, no con un sentimiento. La historia de José, que aplica uno de los grandes conceptos bíblicos, que es no venganza y no hacer daño al otro, poniendo como foco lo que Jesús hizo con nosotros y llamándonos a que tengamos una madurez espiritual que nos permita alcanzar el proyecto y la equidad que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Qué privilegio el que tenemos los creyentes de poder conocer a Dios, de poder restablecer junto a Dios el privilegio de la salvación. Y no olvides, el perdón no es un sentimiento, la fe no es un sentimiento. El perdón, a través de la relación personal con Jesús, es una forma de entender la vida, una forma de relacionarme con los demás. Qué privilegio de poder comentar todos juntos el descanso, las relaciones y la salud. Todo un proceso. Te invito a que después de escuchar este programa reflexiones y puedas permitirte poder plantearte ese gran proyecto de Dios
para cada uno de nosotros. Y te invito al siguiente programa. Ya será el 8º de la serie de 13. Libres para descansar. Sin libertad no hay descanso. Nos encontramos, oramos y nos despedimos. Bendito, bondadoso Dios que estás en los cielos, santificado, glorificado y honrado sea tu nombre. Señor Dios Todopoderoso, agradecerte tu amor, tu misericordia y todo cuanto tú nos das. En tus manos, Señor, ponemos nuestra vida, ponemos nuestra obra. En tus manos, Señor, ponemos nuestro corazón. Necesitamos la paz, la seguridad y poder acercarnos a ti. Que el estudio, Señor, de este tema pueda ser una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues no lo olvides, nos encontramos en el siguiente programa.